Buenas noches. Vamos a comenzar con el capítulo número 3 del curso de CCNA 2 Principios Básicos de Routing y Switching. Este capítulo lleva por nombre VLAN. Nosotros sabemos que cuando trabajamos dentro de una red se crean lo que son dominios de difusión. En esos dominios de difusión, todas las máquinas que se encuentren conectadas a él, al mandarse un mensaje precisamente de broadcast, este mensaje será enviado a todas las estaciones que se encuentren dentro. ¿Cuál es uno de los pequeños o grandes problemas que se presentan al trabajar los dominios de difusión únicamente desde un ruteador? Como tal, los ruteadores tienen una cantidad limitada de interfaces LAN. En sí, su función principal es trasladar información entre redes, pero no proporcionan como tal acceso a la red, a las terminales. En sí, esta función más bien cae o recae como tal en lo que son los switches de capa 2. Ellos nos permiten crear lo que son redes de área local virtual, precisamente lo que son las VLAN, de ahí viene precisamente su nombre. Y por medio de ellas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el beneficio que nosotros vamos a tener? Que podemos tener un dominio de difusión muy grande, y por medio de VLANs nosotros vamos a poder segmentar o vamos a poder hacer dominios de difusión más pequeños. En sí, lo que nos permite es empezar de algún modo a dividir toda mi red para que los paquetes que sean exclusivos para a un solo segmento solamente lleguen precisamente a ese segmento. ¿Cuáles son algunas de los beneficios que nos va a brindar lo que es las VLAN? Nos permiten mejorar como tal el rendimiento dentro de la red, la administración dentro de la red y sobre todo algo muy importante, lo que es la seguridad de la red. Vamos a ver la parte de segmentación de la red. La VLAN o las VLAN en sí nos permiten agrupar de algún modo los dispositivos dentro de una LAN. Los dispositivos de una LAN se pueden comunicar entre sí como si estuvieran en una red independiente, aunque estén compartiendo su infraestructura con otras VLAN. Por ejemplo, aquí en la imagen nosotros alcanzamos a ver que, por ejemplo, tenemos máquinas conectadas en un edificio por pisos, pero esta vez, sobre todo este segmento, lo que es la VLAN 2, se van a ver ellos mismos como si estuvieran conectados al mismo cable. No importa que estén compartiendo infraestructura precisamente con alguna otra máquina. ¿Por qué? Porque precisamente al momento de mandar sus mensajes, al mandar su información, se van a ver ellos únicamente. Las demás máquinas no tienen por qué ver la información que está llegando. Entonces, esta como tal es una de las grandes ventajas que nos van a brindar las VLAN. En sí, cada puerto de switch a cada puerto se le puede asignar una sola VLAN, pero hay algo muy importante. Si en dado caso llegamos a tener lo que son tráfico de voz, lo que sería a través de un teléfono IP, entonces se puede, digamos de algún modo, modificar este concepto. ¿Cuáles son los beneficios como tal que nos brindan las redes VLAN? Primeramente, la seguridad. En este caso, nos permite separar los grupos con datos más sensibles del resto, evitando violaciones de información confidencial. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos presente en este momento, tenemos el grupo de lo que es cuerpo docente, el grupo de estudiantes y lo que sería, en dado caso, creamos un grupo de invitados, digamos, personas que llegan de fuera y se conectan dentro de la red. Entonces, obviamente sabemos que la información que se maneja dentro del cuerpo docente no tiene que hacer para nada, o no tiene por qué llegar a lo que es la parte de los estudiantes, y mucho menos los invitados tienen por qué ver ni la información que se comparte de estudiantes con docentes o entre los mismos grupos. Entonces, esa es la primer gran ventaja o beneficio que nos brindan como tal las VLANs. Otro de los beneficios es la reducción de costos, ya que se requiere muy poca necesidad de actualizaciones y se hace un uso eficaz de enlaces y de ancho de banda. Entonces, con esto precisamente nos permite no tener saturados los enlaces
no estar mandando mensajes o que se estén saturando puertos o que se esté saturando precisamente lo que es la red como tal. Otra de las ventajas es un mejor rendimiento. ¿Qué es lo que nos permite aquí trabajar? Como todo se divide por dominios de difusión lógicos, que hay algo muy importante, son dominios de difusión lógicos, no son a través de segmentos físicos como tal. Entonces, precisamente permite reducir el tráfico innecesario de la red, que viene muy ligado con la parte de reducción de costos. Ahora, el manejo de dominios de difusión reducidos. ¿Qué es lo que nos permite hacer que en cada dominio yo tenga una cantidad de dispositivos baja y solamente los que deban de compartir información entre ellos son los que van a estar precisamente dentro de cada uno de esos dominios? Algo muy importante cuando hablamos del personal de tecnología de la información. Sabemos que cuando se está haciendo una implementación, se está haciendo algún cambio dentro de la red, hay veces que es muy complicado precisamente que llegue el personal de tecnología de información y que tenga que estar analizando parte por parte de la red. Las VLANs como tal nos permiten checar, en dado caso, o como las tenemos etiquetadas, le podemos poner un nombre, que las características que requiere todo un grupo de usuarios, entonces las asignamos precisamente a todo ese grupo de esa VLAN. Entonces es más fácil asignar toda la cuestión de políticas y toda la cuestión de seguridad por grupos que estarlo haciendo personalmente. Ahora, la parte de eficiencia administrativa, en este caso nos permite una administración más simple de aplicaciones y de proyectos. Pongámoslo como este ejemplo, una plataforma de desarrollo de aprendizaje por medios electrónicos para el cuerpo docente. Entonces, si necesitamos que únicamente el cuerpo docente se conecte a esa plataforma, entonces los únicos que van a tener acceso a ellos precisamente es este grupo que está creado, que por ejemplo en este caso lo tenemos identificado como la VLAN 10. Aquí hay algo importante, hay que ponerle un ID en lo que es cada una de las VLANs. Como tal, nosotros tenemos varios tipos de VLANs. Tenemos VLANs de datos, tenemos VLANs predeterminadas o lo que le vamos a llamar por default VLANs nativas y VLANs de administración. Una VLAN de datos nos permite transportar tráfico de datos generado por los usuarios y por esta razón también se le da el nombre de VLAN de usuario. Algo muy importante, si se transporta tráfico de administración o se transporta tráfico de voz, entonces deja de ser como tal una VLAN de datos. La VLAN predeterminada, en este caso, cuando nosotros encendemos un switch, al arrancar el switch, todos los puertos como tal dentro del switch se vuelven o forman parte de lo que es la VLAN predeterminada. Para el caso de los switches Cisco, la VLAN predeterminada es la VLAN número 1. Por eso nuevamente casi las configuraciones iniciales o las configuraciones básicas que hemos visto, siempre cuando nosotros hemos asignado alguna dirección IP o hemos estado trabajando alguna administración un poquito más a fondo del switch, ha sido directamente con la VLAN 1. Aquí hay algo muy importante, esta VLAN 1 no se puede ni cambiar al nombre ni se puede eliminar como tal. El siguiente tipo de VLAN que tenemos es la VLAN nativa. Esta se encuentra asignada a un puerto troncal 802.1Q. Un puerto de enlace troncal es un enlace, veámoslo de esta forma, con otro switch que admite transmisión de tráfico asociado a más de una VLAN, denominado tráfico con etiquetas, ya que consta de una etiqueta de 4 bytes insertada en el encabezado de la trama Ethernet original, la cual especifica la VLAN a la que pertenece la trama. También, ¿qué es lo que checa o lo que está verificando esta VLAN nativa? Se ve lo que es tráfico que proviene o que no proviene de una VLAN, que se le denomina como tráfico sin etiquetar. Una VLAN nativa funciona como identificador común en extremos opuestos de un enlace troncal. Como tal, es recomendable configurar la VLAN nativa como una VLAN sin utilizar
independiente de cualquier otra VLAN. Esto más que nada también por cuestiones de seguridad. Y finalmente tenemos lo que es la VLAN de administración. Esta es una VLAN configurada para acceder a las capacidades de administración de un switch. La VLAN 1 es la VLAN de administración predeterminada. Para poder crear crearla como tal, la VLAN de administración, se asigna una IP y una máscara de subred a la interfaz virtual de switch, que en este caso es una SVI, deleteándolo SVI, precisamente de esa VLAN, permitiendo de esta forma que el switch se administre por medio de, en dado caso, HTTP, que podemos accesar allá por medio de Telnet, ya por medio de un acceso más seguro, que en este caso sería SSH, o por medio de SNMP. Como tal tenemos otro tipo de VLAN, en este caso es la VLAN de voz. Con el avance de la tecnología, sabemos que lo que es voz dentro de una red ya se ha vuelto primordial. Tenemos conferencias de pura, digámoslo así, con pura voz. Tenemos conferencias de video y voz, pero sobre todo la cuestión en la empresa ha cambiado demasiado. Ya no tenemos el teléfono tradicional en las estaciones de trabajo. ¿Qué es lo que se maneja ahora? Lo que son teléfonos IP. Esos teléfonos ya vienen como tal también administrados desde un servidor y como tal trabajando dentro de la red. En este caso se necesita una VLAN separada para admitir la tecnología de voz sobre IP. El tráfico de voz sobre IP requiere como tal un ancho de banda garantizado para asegurar la calidad de la voz. Sabemos que obviamente no puede haber retransmisión en estos casos, ya que la información como tal está fluyendo en tiempo real. Se le debe dar prioridad a la transmisión sobre los tipos de tráfico de la red. Entonces, en este caso, si tenemos tráfico de datos y tenemos tráfico de voz, normalmente el que va a tener más prioridad siempre va a ser la voz. Se debe tener la capacidad de ser enrutado en áreas congestionadas de la red, por lo mismo que acabamos de comentar. No puede haber pérdida de paquetes, ya que en este momento, pues obviamente, sería pérdida de información. Y se debe de presentar una demora inferior a 150 milisegundos a través de la red, ya que obviamente se rompe la continuidad nuevamente de la conversación o de el tráfico de voz que se esté llevando a cabo. En sí, para cumplir esos requisitos, se debe de diseñar la red completa para que admita voz sobre IP. Aquí hay algo muy importante. Se supone o se considera que un puerto de switch solamente puede estar definido o puede tener solamente una VLAN. Pero esta regla cambia precisamente en el momento que vas a recibir también o se va a manejar voz. Por ejemplo, en la figura, en este caso tenemos conectada al puerto Fast Ethernet 018, tenemos conectado un teléfono IP, pero sobre ese mismo puerto tenemos conectada una PC. Pero si observamos, como tal, el teléfono está etiquetado o pertenece a lo que es una VLAN 150, pero esto únicamente o esta VLAN solamente va a trabajar lo que es voz. Y digámoslo así, lo que es la PC número 5 está etiquetada dentro de una o pertenece a la VLAN 20, que en este caso se considera como una VLAN de datos. Entonces son los casos en los que sí puede, digámoslo así, haber dos VLANs dentro o configuradas dentro de un mismo puerto del switch. Otro concepto que debemos de tener presente al trabajar lo que son VLANs es la parte de los enlaces troncales. Un enlace troncal es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red que llevan más de una VLAN. Un enlace troncal de VLAN amplía las VLAN a través de toda la red y admiten lo que es la norma IEEE 802.1Q para coordinar enlaces troncales en las interfaces Fast Ethernet, en dado caso Giga Ethernet o 10 Gigabit Ethernet. Las VLAN como tal no serían muy útiles sin los enlaces troncales de VLAN.
Los enlaces troncales permiten que se propague todo el tráfico de VLAN entre los switches, de modo que los dispositivos que están en la misma VLAN, pero conectados a distintos switches, se puedan comunicar sin la intervención de un router. Entonces, precisamente, aquí lo que nosotros queremos hacer como tal es que haya comunicación entre puntos distintos, digámoslo así, geográficamente, pero que se sigan viendo como si fueran una misma red. Un enlace troncal de VLAN no pertenece a una VLAN específica, sino que es un conducto para varias VLAN entre switches y routers. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Tenemos, por ejemplo, aquí en la imagen, lo que es la VLAN número 10, la VLAN número 20 y la VLAN número 30, que están conectadas al switch número 2. Pero todas esas líneas van conectadas o van dirigidas como tal a un enlace troncal. Ese enlace troncal lo está manejando la fase Ethernet 011, que va a ir conectado o lo va a mandar todo el tráfico hacia el switch número 1 por medio de su fase Ethernet 01. Como tal, en este caso, mi enlace troncal de este lado debe de estar configurado para admitir el tráfico como tal de la VLAN 10, de la VLAN 20, de la VLAN 30 y en este caso particular la VLAN 99. La VLAN 99 nosotros la estamos viendo como la VLAN nativa y es nuestra VLAN también de administración. Entonces, cuando nosotros mandemos información de la VLAN 10, va a llegar directamente al switch número 2, se va a unir o va a salir por medio del puerto número 11 del switch y lo va a mandar hacia el switch 1. El switch 1 obviamente también tiene configurada como troncal, en este caso su fase Ethernet 03 del otro lado, y va a llegar a otro puerto 11, pero ahora en el switch número 3. ¿Qué va a hacer este switch? En este caso lo que va a hacer es mandar la información al grupo que le pertenece. Obviamente, retomando lo mencionado anteriormente, esa información no tiene por qué llegar ni a la VLAN 20 ni a la VLAN 30. Si la estamos mandando la VLAN 10 a la VLAN 10, entonces son los únicos extremos que lo van a recibir como tal. En una trama como tal, nosotros conocemos o sabemos que tenemos los campos de MAC destino, MAC de origen, la longitud, datos y lo que es mi secuencia de comprobación de tramas. En este caso, como estamos nosotros etiquetando como tal o estamos metiendo datos adicionales con la cuestión de la VLAN, nosotros vamos a meter precisamente lo que es una etiqueta. Esa etiqueta precisamente o ese campo de etiqueta de VLAN consta de un campo de tipo, un campo de prioridad, un campo de identificador de formato canónico y un campo de ID de la VLAN. En este caso, la parte de tipo o el campo de tipo es un valor de 2 bytes denominado ID de protocolo de etiqueta. En el caso de Ethernet, ese valor se establece en 0x8100 hexadecimal. El campo de prioridad de usuario es un valor de 3 bits que admite la implementación de nivel o de servicio. El campo de identificador de formato canónico es un identificador de un solo bit que habilita las tramas token ring que se van a transportar a través de los enlaces Ethernet. Y finalmente, lo que es el ID de la VLAN es un número de identificación de VLAN de 12 bits que admite hasta 4096 IDs de VLAN. Una vez que el switch introduce los campos de tipo y de información de control de etiquetas, lo que va a hacer es va a volver a calcular los valores de la secuencia de comprobación de tramas. Una vez calculados, va a volver a insertar esta nueva secuencia al final de la trama. El tráfico de control que se envía por la VLAN nativa no se debe de etiquetar. Como tal, si un enlace troncal 802.1q recibe una trama etiquetada con la misma ID de la VLAN que la VLAN nativa, simplemente pues descarga lo que es la trama. Cuando un puerto de enlace troncal de un switch recibe tramas sin etiquetas,
que pues en sí es muy raro que bueno, si una red no está bien diseñada puede suceder. Como tal envía esas tramas a la VLAN nativa, y si no hay dispositivos asociados a la VLAN nativa, lo que también es bastante raro que pueda ocurrir, pero bueno, todo puede pasar, y como tal no existen otros puertos de enlace troncal, entonces simplemente también esa trama como tal se va a descartar. Un puerto de acceso que se usa para conectar un teléfono IP de Cisco se puede configurar para usar dos VLAN separadas. Una VLAN para el tráfico de voz y otra VLAN para el tráfico de datos, desde un dispositivo conectado al teléfono. El enlace entre el switch y el teléfono IP funciona como un enlace troncal para transportar tanto el tráfico de la VLAN de voz como el tráfico de la VLAN de datos, que es lo que mencionábamos hace unos momentos en el caso del tipo de VLAN de voz. Entonces, por ejemplo, en este caso checamos lo que habíamos mencionado. Aquí, por medio del comando show interface FastEthernet 018 switch port, me está mostrando como tal las características que está presentando el puerto del switch. En este caso vemos la etiqueta que o el número de puerto en el que estamos conectados, pero aquí hay algo muy importante. Me dice el modo de acceso a la VLAN y tengo asignada lo que es la VLAN número 20, que en este caso es etiquetada para estudiantes, pero vemos que también aparece una VLAN para voz y tiene un ID completamente distinto. En ese caso es el 150. Entonces, como decíamos, en esos casos cuando se presentan tráfico de voz, sí se puede como tal llevar el etiquetado. Aquí es muy importante precisamente para separar lo que es la VLAN de datos y la VLAN de voz, pero como tal siguen conectados al mismo a la misma línea y al mismo puerto. Para llevar a cabo lo que es la asignación de las VLANs, debemos de tener en cuenta que existen dos rangos. Tenemos lo que es el rango normal y el rango extendido. Dentro del rango normal se identifican o tenemos IDs que van desde el 1 hasta una numeración de 1005. Pero hay que tener en cuenta algo. Los ID 1002, 1003, 1004 y 1005 se reservan para lo que son para VLAN Token Ring y FDDI. Otra consideración importante, los ID número 1, 1002, 1003, 1004 y 1005 como tal se crean automáticamente, y algo todavía más importante, no se pueden como tal eliminar. Ahora, las configuraciones, cuando nosotros estamos trabajando un rango normal, se almacenan en un archivo de base de datos de VLAN denominado VLAN.dat. El archivo VLAN.dat se encuentra en la memoria flash del switch. El protocolo de enlace troncal de VLAN, lo que llamamos BTP, que permite administrar la configuración de VLAN entre los switches, solo puede descubrir y almacenar redes VLAN de rango normal. Eso es algo muy importante también para considerar. La cuestión de la VLAN de rango extendido posibilita a los proveedores de servicios que amplíen sus infraestructuras a una cantidad de clientes mayor, cosa que en el rango normal normalmente está enfocada más a la parte de pequeños y medianos negocios o pequeñas empresas. Algunas empresas globales podrían ser lo suficientemente grandes como para necesitar los ID de VLAN de rango extendido. Esos VLAN de rango extendido corren a partir de lo que es la numeración 1006 y llegan hasta 4094. Las configuraciones no se escriben, en el caso de rango extendido, en el archivo de VLAN.dat. En este caso admiten menos características de VLAN que las de rango normal. Por eso, o por esa razón, normalmente siempre nosotros trabajamos la parte de rango normal. Aquí en esta imagen volvemos a mostrar lo que es cómo tenemos configurada, o cómo tenemos los puertos y cómo están mostradas mis VLAN dentro del switch que tenemos presente.
En este caso solamente tenemos la VLAN 1, que como habíamos mencionado anteriormente es mi VLAN por default. En este caso la tenemos como una VLAN activa y tenemos dentro de esta VLAN todos mis puertos fase Ethernet y bueno, en este caso incluyendo también 2 Giga Ethernet. Y como mencionaba hace un momento, tenemos por ejemplo la VLAN 1002 asignada para FDDI, la 1003 en este caso para Token Ring, 1004 para FDDI Net y 1005 para TRNet. Entonces nosotros debemos de tener en consideración que podemos asignar cualquier valor dentro de estos rangos, pero estos VLANs que ya están aquí indicadas, nuevamente no podemos ni tocarlas, bueno, las podemos tocar, pero no las podemos modificar ni las podemos eliminar. Ahora, llegamos al momento precisamente de cómo es que creamos una VLAN. ¿Cómo es que podemos nosotros dar de alta o cómo podemos asignar precisamente esas VLAN? Simplemente desde lo que es mi línea de comando dentro del switch, entramos a modo privilegiado, de ahí entramos a la parte de configuración de la terminal. Lo único que tenemos que hacer es colocar la palabra VLAN y el nombre o el ID con el que vamos a identificar precisamente a esa VLAN. En este caso estamos nombrando a esta VLAN como la número 20 y la parte que habíamos comentado de administración, siempre colocarle un nombre. En este caso el nombre que estamos asignándole es el de student, en este caso para identificar que es la VLAN de estudiantes. Y para cerrar el proceso de creación de la VLAN, simplemente lo que nosotros hacemos es colocar la palabra end. Nosotros podemos llegar a crear más de una VLAN a la vez. Podemos crearla, digámoslo así, como por rango. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejamos nuevamente la palabra VLAN y colocamos precisamente las VLANs que a mí me interesa crear. En este caso tenemos VLAN 100, vamos a crear también la VLAN 102, la VLAN 105, 106 y 107. Podemos también usar esta notación para poder nosotros crear lo que son VLANs. Entonces, de acuerdo a este esquema, lo que nosotros acabamos de hacer es crear como tal dentro del switch 1 la VLAN número 20 que va a estar asignado al grupo de estudiantes. Al igual cuando estábamos creando lo que es la parte de las VLANs, también yo puedo asignar digámoslo así, en una sola instrucción, colocar varias interfaces dentro de una VLAN. Ya puedo determinar o decirle precisamente al switch que voy a meter dentro de una VLAN un rango completo de interfaces. Eso lo hacemos por medio del comando interface rank. Ahora, ya tenemos creada nuestra VLAN, ya asignamos puertos. Pero muchas veces sabemos que podemos llegar a tener algún error al crearlas, algún error al asignar. Entonces yo puedo cambiar de pertenencia, como se le asigna o se le denomina en este caso, lo que es la pertenencia de puertos VLAN. En esta imagen, por ejemplo, estamos accesando nuevamente a la interfaz fase Ethernet 018. Lo único que tenemos que hacer para desligar a esta interfase de lo que es la VLAN como tal, le ponemos no switch port access VLAN y terminamos nuevamente con la palabra end. Aquí en este ejemplo lo que está haciendo es mostrándonos nuevamente cómo es que están repartidos los puertos dentro de las VLANs. Si observamos, tenemos creada la VLAN 20 en este caso y también la VLAN número 1, que es la de VLAN por default. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con la VLAN 20? La VLAN 20 en este caso no tiene como tal ningún puerto asignado, no hay ningún puerto asignado a la VLAN 20. En este momento todos los puertos que posee el switch siguen asignados directamente a la VLAN por default, que es la número 1. Si en dado caso, ahora nosotros queremos, ahora sí, meter o asignar un puerto a una VLAN, lo mismo que hicimos o mencionamos hace unos momentos. Entro a la interfase que quiero ingresar a la VLAN,
nuevamente Switch Port Mode Access, colocamos la parte de Switch Port Access VLAN, que en este caso vamos a volver a meter ahora el puerto o la interfaz Fast Ethernet 011 a la VLAN número 20. Terminamos nuestro comando, volvemos a mostrar las características y qué es lo que pasa en ese momento. La VLAN 20 con el nombre de Student ya tiene un puerto asignado como tal, y si observamos dentro de lo que es la VLAN por default ya no aparece obviamente ese Fast Ethernet. Entonces acabamos precisamente de asignar nuevamente un puerto a lo que es nuestras VLANs. En dado caso que nosotros queramos eliminar una VLAN como tal, el procedimiento es muy sencillo, es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer otra vez, entrar a la configuración de terminal, y como la mayoría de los comandos que tenemos dentro de nuestras configuraciones, si queremos eliminar algo, anteponemos la palabra no. Para crear nosotros la VLAN 20 pusimos nada más VLAN espacio el ID, que en este caso fue 20. Queremos eliminarla ahora, entonces le ponemos no VLAN 20. Terminamos el comando. Volvemos a mostrar o mandamos otra vez una consulta para checar lo que estamos o cómo están nuestros puertos, y si observamos la VLAN número 20 ya no está activa como tal. Entonces esto es algo muy importante. Aquí una precaución que sí debemos de tener, que antes de eliminar una VLAN debemos de asegurarnos de reasignar primero todos los puertos miembro de esa VLAN a otra. Si recordamos, en la VLAN número 20 teníamos el puerto Fast Ethernet 11. Pero ¿qué pasa en esta parte cuando acabamos nosotros de borrar la VLAN número 20? El Fast Ethernet número 11 ya no está, ya no existe como tal. Entonces, los puertos que no se trasladan a una VLAN activa no se podrán comunicar con otros hosts una vez que se elimine la VLAN. Y aquí en este caso lo que tenemos que hacer es hasta volver a asignar este puerto a una VLAN activa. Entonces nosotros tendríamos que entrar nuevamente a la interfaz Fast Ethernet 011 y nada más decirle, ¿sabes qué? Regresa como tal, o que quedes asignado nuevamente a la VLAN, en este caso la única que tenemos activa, que es la VLAN número 1. Ya que tenemos creadas nuestras VLANs y tenemos puertos asignados precisamente ya a las VLANs, lo único que nos falta en este caso es crear nuestro enlace troncal. Habíamos comentado como tal que un enlace troncal lo que permite es transportar el tráfico de todas las VLANs permitidas precisamente hacia el otro switch o al dispositivo al que se encuentre conectado. Entonces, en este caso lo que queremos es transportar toda la información de mi VLAN número 10, de mi VLAN número 20 y mi VLAN número 30 que están conectados en el switch número 2. Para este ejemplo lo que tenemos es la Fast Ethernet 01 va a ser como tal mi enlace troncal, es la que va o digámoslo de algún modo coloquial. Aquí en este punto es donde se van a juntar todas mis líneas de datos, incluyendo también la VLAN nativa, precisamente para salir hacia el exterior. Como tal, para configurar un puerto de switch en un extremo de un enlace troncal, utilizamos lo que es el comando de Switch Port Mode Trunk. Este comando lo que hace es cambiar al modo de enlace troncal permanente. Después lo que nosotros hacemos es también asignar o meter o decir, ¿sabes qué? La troncal, la nativa va a ser la VLAN número 99 y debemos de decirle precisamente cuáles son las VLANs permitidas a través de esta troncal, que en este caso son las 3 VLANs que habíamos mencionado más lo que es la VLAN nativa. Si nosotros necesitamos restablecer el enlace troncal a su estado predeterminado, en este caso utilizamos estos dos comandos, no switch port trunk allowed VLAN y no switch port trunk native VLAN. ¿Qué es lo que está haciendo? Estos comandos nos están permitiendo eliminar las VLAN permitidas y restablecer la VLAN nativa del enlace troncal. Como tal, cuando se restablece al estado predeterminado, el enlace troncal permite todas las VLAN
como tal, que es lo que estamos observando precisamente en esta parte que está subrayada, y utiliza la VLAN 1 como la VLAN nativa, que en este caso lo tenemos aquí. De este lado tenemos el comando switchport mode access, lo que me permite es eliminar las características de enlace troncal del puerto fase Ethernet 01 del switch. Al mostrar nosotros lo que es la consulta precisamente hacia esa interfase, lo que estamos observando como tal es que ahora la interfaz fase Ethernet 01 ya se encuentra en modo estático o modo de acceso estático. Ahora, si nosotros queremos verificar como tal la configuración de todo mi enlace troncal, obviamente volvemos a en ese caso se volvió a configurar la fase Ethernet 01, se volvió a colocar en modo troncal, se volvió a asignar la nativa troncal de la VLAN 99. Entonces hacemos mi consulta. Observamos que por ejemplo en este caso me dice el modo administrativo está como trunc, el modo operacional está como trunc, la parte de la encapsulación me está manejando una encapsulación .1Q. Y la parte operacional también de la encapsulación del trunking me lo está manejando como .1Q. Y aquí, por ejemplo, empezamos a observar precisamente la parte de la nativa en el trunking me está manejando lo que es la VLAN número 99. Y al final precisamente también me dice que todas mis VLANs están permitidas en este caso. Como tal, las interfaces troncales de Ethernet admiten diferentes modos de enlace troncal. Una interfaz se puede establecer como troncal o en dado caso como no troncal. O esa puede negociar el enlace troncal con la interfaz vecina. La negociación de enlaces troncales entre dispositivos de red la maneja el protocolo de enlace troncal dinámico DTP, que solo funciona de punto a punto. Como tal, este protocolo es exclusivo únicamente para lo que son equipos Cisco y se habilita de manera automática en los switches de las series Catalyst 2960 y Catalyst 3560. En sí, los switches de otros proveedores pues simplemente no admiten este protocolo. Si nosotros estamos trabajando con un switch Cisco, para habilitar los enlaces troncales desde un switch hacia un dispositivo que no admite DTP, debemos utilizar los comandos switchport mode trunc y switchport negotiate, precisamente para poder ahora sí activarlos. Esto lo que va a hacer es que la interfaz se convierte en un enlace troncal, pero sin que genere como tal las tramas DTP. Nuevamente, en el caso de que estemos trabajando equipos de diferentes marcas. Hemos estado observando que hemos estado trabajando con varias instrucciones precisamente para lo que es la parte del modo en el que se está colocando el puerto del switch, que en este caso le llamamos modos de interfaz de negociados. ¿Qué significa cada uno de ellos o qué es lo que me está haciendo? Como tal, ya habíamos observado switchport mode access. Lo que hace como tal es colocar la interfaz en modo de enlace no troncal permanente y negocia para convertir el enlace en uno no troncal. En pocas palabras, está quitando como tal todas las características de un enlace troncal. Esto no importa, por ejemplo, llega a convertir la interfaz en no troncal, aun si la interfaz de su vecino es una interfaz troncal. El siguiente modo, la parte de Dynamic Auto, hace que la interfaz pueda convertir el enlace en un enlace troncal. Como tal, la interfaz se convierte en una interfaz troncal si la interfaz vecina se establece en modo de enlace troncal o en dado caso deseable. El modo de switchport predeterminado para todas las interfaces Ethernet como tal es Dynamic Auto. El siguiente modo, el modo deseable precisamente, hace que la interfaz intente convertir el enlace en un enlace troncal de manera activa. La interfaz se convierte en una interfaz troncal si la interfaz vecina, en este caso, se establece
ya sea en modo de enlace troncal, en modo deseado o en modo automático. Y tenemos también lo que es la parte del mod trunc, que lo hemos estado utilizando para precisamente para poder configurar lo que son nuestras troncales. Precisamente coloca la interfaz en modo de enlace troncal permanente y negocia para convertir el enlace completo en un enlace troncal. En este caso la interfaz se convierte en una interfaz de enlace troncal, aun si la interfaz vecina no es una interfaz de enlace troncal. Lo contrario que nos pasaba con el modo access. Y por último, el modo no negotiate evita que la interfaz genere tramas de TP. Puede utilizar este comando solo cuando el modo de switch port de la interfaz ya sea en dado caso access o trunk. Para establecer un enlace troncal se debe configurar manualmente la interfaz vecina como interfaz local. Recordemos que precisamente este modo se maneja para o se debe de colocar en el caso de que vayamos a conectar nuestros equipos con equipos que no sean en dado caso Cisco. Ahora, ¿cuáles son los problemas que se pueden presentar cuando yo estoy trabajando dentro de mi VLAN, cuando lo estoy asignando o cuando ya quiero hacer conexiones con como tal? Para empezar, a cada VLAN debe de corresponderle una subred o una IP única, una digámoslo así, una dirección de red única. Si dos dispositivos en la misma VLAN tienen direcciones de subred diferentes, pues simplemente no se van a poder comunicar porque no se encuentran dentro de la misma subred. En este caso, por ejemplo, tengo mi grupo, nuevamente la VLAN 10 que pertenece al cuerpo docente. La tengo aquí con la la PC1 y la tengo también configurada en lo que es mi servidor web. ¿Qué es lo que está intentando hacer como tal esta PC1? Está intentando conectarse precisamente con un miembro de su grupo, que en este caso quiere conectarse hacia el servidor web o TFTP. Pero me dice, no me puedo conectar al servidor web. ¿Cuál es la razón? Si observamos las direcciones IP que tienen cada uno de ellos, en este caso me dice, pertenece a o la dirección que tiene 172.172.10.21. ¿Qué pasa del lado del servidor y la PC4 que pertenecen al mismo grupo? Tiene una dirección 172.17.10.30, 172.17.10.24. Estas dos sí pertenecen a la misma subred, pero si nos fijamos, aquí tenemos un número 17 en el segundo octeto y en este caso tenemos un 172. Entonces esa es la razón por la que en este caso pertenecen a la misma VLAN, pero no se van a poder ver ya que cuentan con direcciones de IP distintas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado también en la asignación de VLANs. Obviamente debemos llevar también un esquema jerárquico y debemos de seguir llevando nuestro plan de diseño precisamente cuando estemos trabajando la parte de creación de grupos dentro de lo que son las VLANs. Entramos a la última parte, que es la seguridad y diseño de redes. En este caso tenemos lo que son varios tipos de ataques que pueden llegar a mi red. Tenemos lo que es el ataque de suplantación de identidad de lo que es un switch básico. En este caso el atacante aprovecha el hecho de que la configuración predeterminada del puerto del switch se encuentra como dinámica y automática, el Dynamic Auto que habíamos platicado hace unos momentos. En este caso el atacante de la red me configura un sistema para suplantar su propia identidad y hacerse pasar por un switch. En esa suplantación de identidad requiere que el atacante de la red pueda emular mensajes 802.1q y en dado caso DTP. ¿Qué es lo que está causando o lo que está logrando con esto? Está haciéndole creer al switch que otro switch intenta crear un enlace troncal.
y de esta forma el atacante puede acceder a todas las VLAN de mi red como tal. Aquí lo que nosotros deberíamos de hacer es como tal inhabilitar los enlaces troncales en todos los puertos, excepto en los que específicamente requieran como tal la parte del enlace troncal. En los puertos de enlace troncal requeridos se debe de inhabilitar lo que es la parte del DTP y habilitar, ya han dado caso, los enlaces troncales manualmente. Lo que es un ataque de doble etiquetado, aquí lo que se hace es aprovechar la forma en que se funcionan el hardware en la mayoría de los switches. La mayoría de los switches realizan solo un nivel de desencapsulación 802.1Q, lo que permite que un atacante incorpore una etiqueta 802.1Q. En este caso lo que hemos estado trabajando, lo que hemos estado platicando, que es la parte que maneja las troncales. ¿Qué es lo que hace esto? Oculta, se manda oculta como tal en la trama. Esta etiqueta permite que la trama se reenvíe a una VLAN que la etiqueta 802.1Q original no especificó. Como tal, una característica importante del ataque con salto de VLAN de encapsulado doble es que funciona incluso si se inhabilitan los puertos de enlace troncal. Esto sí hay que tener mucho cuidado, ya que generalmente un host envía una trama por un segmento que no es un enlace troncal. Los ataques con salto de VLAN, que es lo que estamos viendo, de etiquetado doble, ¿cómo es que llegan a funcionar? Número uno, primeramente, un atacante se encuentra, por ejemplo, en la VLAN 10. Esa etiqueta etiqueta una trama para la VLAN 10 e inserta una etiqueta adicional para la VLAN 20. El siguiente paso es que el primer switch elimina la primera etiqueta y no vuelve a colocar otra, porque el tráfico nativo no se vuelve a etiquetar. Y lo que sucede a continuación es que se reenvía la trama al switch siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar al final? El segundo switch como tal examina la trama y observa la etiqueta de la VLAN 20 y la reenvía en consecuencia. Entonces, lo que está pasando en este caso, tenemos dos etiquetas o dos campos de etiqueta como tal. Entonces, al eliminarse solamente una etiqueta al llegar al otro dispositivo, queda la otra etiqueta presente. Entonces, de esta forma es como podemos ser vulnerables a un ataque. Ya que hemos realizado todas las consideraciones con respecto a lo que son VLANs, entonces simplemente nos falta, ahora sí, recapitular qué es lo que necesitamos tener en cuenta para cuando estemos trabajando en un diseño de VLAN como tal. Recordemos que cuando nosotros tenemos un switch de nuevo, por decirlo de este modo, todo viene predeterminado, todo viene configurado y todo, en este caso todos mis puertos van o están presentes dentro de lo que es la VLAN número 1. También lo que es la VLAN la VLAN administrativa queda también en la VLAN número 1. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tratar de hacer? Debemos de empezar a asignar mis puertos hacia lo que son puertos independientes de la VLAN 1, precisamente para evitar fugas o que tengamos ataques en estas partes. Y otra consideración que también nuevamente se debe de tomar en cuenta es desactivar los puertos de switch sin utilizar, para evitar el acceso no autorizado precisamente a mis equipos. Como tal, debemos también de recordar que debemos de tratar de tener por separado las VLANs de administración de datos y de voz. Aunque, como hemos estado checando, la cuestión de voz y datos pueden, en dado caso, ir asignadas hacia un mismo puerto, pero obviamente llevan IDs distintos. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta, que ya se ha manejado en capítulos anteriores y en cursos anteriores, se debe configurar el switch para que solo acepte sesiones Secure Shell.
cifradas para la administración remota, ya que, como sabemos, una conexión Telnet no es como tal segura, y una conexión por medio de Secure Shell lo que está haciéndonos es precisamente mandar nuestros datos de algún modo encriptados. Y lo que debemos de tratar o debemos de tener también en cuenta es que cuando estemos trabajando lo que es la parte del tráfico de voz, se deben de tener requisitos de quality of service bastante estrictos. Lo mismo dijimos, no puede haber reenvío de tramas, no puede haber reenvío de información cuando tenemos una conversación telefónica, cuando se está mandando voz como tal. Entonces debemos de tener también muy en cuenta esto, la cuestión precisamente de la asignación de mis grupos, la asignación correcta de etiquetas de ID precisamente para cada uno de mis grupos, y que cada uno de mis grupos tenga asignada su IP correcta también para que pueda haber comunicación entre ellos, y no simplemente pues no se van a poder ver. Entonces, de esta forma terminamos lo que es el capítulo número 3, y solamente quedando a la espera de sus dudas y en dado caso comentarios que surjan al respecto. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente.